Jóvenes, buen día, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos, esperando que cada uno de ustedes junto con sus familias se encuentren bien, siguiendo las recomendaciones que la Secretaría de Salud y nuestras autoridades educativas locales han emitido para nosotros. Mi nombre es Juan Alberto González Sánchez, soy docente de la asignatura de Historia del Mundo en primer año de secundaria y el día de hoy te explicaré el tema Guerra Fría y el conflicto de Medio Oriente, con la finalidad de brindar elementos y aspectos importantes para la elaboración de nuestra misión semanal. Como primer punto, es importante tener presente nuestro aprendizaje esperado. Recuerda que al final del tema valoraremos qué tanto hemos avanzado a través de las revisiones, comentarios y sugerencias que nos realicen nuestros docentes y, por qué no, de manera autónoma mediante la autoevaluación. ¿Qué dice nuestro aprendizaje esperado? Reconoce la formación de grandes bloques hegemónicos en el mundo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Para ello, debemos hablar qué es lo que sucedió después del año 1945, pero antes me voy a referir a dos términos importantes. El primero, reconocer, y por otro lado, hegemonía. El primero hace alusión a una acción encaminada a distinguir, identificar, examinar las características de algo, y por el otro lado, hegemonía, hace mención al dominio, a la supremacía y a la superioridad que tiene un Estado sobre otro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues revisaremos algunas características, estructuras de estas potencias y el impacto que llegaron a tener a nivel mundial después de la Segunda Guerra. Para ello, vamos a conocer algunos antecedentes primero de la Guerra Fría. Bien, te comparto. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, durante la posguerra, Estados Unidos de América y la Unión Soviética habían salido muy fortalecidos. Aunque durante el transcurso de la guerra ambas potencias habían sido aliadas, una vez de vuelta a la paz, se dieron cuenta que sus proyectos, tanto políticos, económicos e ideológicos, eran ya totalmente incompatibles. Es así que a pesar de todo esto, en el año 1945 al año 1991, el mundo estuvo dividido en dos ideologías. Por un lado, el bloque occidental capitalista, liderado por los Estados Unidos, y por otro lado, el bloque del este oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. El objetivo de cada uno difería radicalmente de los conflictos territoriales y económicos que se vivieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Se trataba ahora de convencer al otro de sus concepciones. Intentar que el enemigo evolucionara desde el interior hacia las posiciones defendidas por el otro bloque. La Guerra Fría terminaría o daría fin cuando prevaleciera la ideología dominante de una única superpotencia. Ninguno de los bloques tomó acciones directas contra el otro, por eso lleva ese nombre, Guerra Fría. Para la elaboración de nuestra misión de esta semana nos pide completar un cuadro con diferentes características de estos dos bloques y voy a iniciar con las económicas. Nos menciona que Estados Unidos concentraba el 50% de la riqueza del planeta, poseía 2/3 de las reservas de oro y tenía una economía basada en el mercado. Sus bases del crecimiento económico norteamericano eran una elevada productividad, un alto nivel de inversión, bajos precios en materia prima y sobre todo en energía, y además todas las empresas norteamericanas multinacionales defendían sus intereses en todo el mundo. A esto, jóvenes, hay que unirle que el dólar era la moneda referencial de las transacciones internacionales y la bolsa de Nueva York era la más potente en el mundo. Por su parte, la Unión Soviética tenía una propiedad estatal, partía del dirigismo económico y una economía planificada por el Estado. Por su parte, tenía un crecimiento en cuanto a la industria pesada, armamentística, energía y comunicaciones, pero dejaba de un lado algunas características esenciales como la alimentación y los bienes del consumo, lo que provocó un desequilibrio económico y el descontento entre la población de la URSS. En tanto a las características políticas, el capitalismo se basaba en un sistema democrático, en el pluralismo político, tenía elecciones libres y derechos individuales, mientras que el comunismo era totalmente todo lo contrario, tenía un sistema político autoritario, un partido único, excesiva burocracia,
no había elecciones y no había derechos individuales. En concreto, Estados Unidos se vivía un bipartidismo entre los demócratas y los republicanos, que eran los conservadores, que abogaban por disminuir mínimo el papel del Estado y también las cargas fiscales. Y por el otro lado, en el bando opuesto, solo existía el partido único de la Unión Soviética, que por si fuera poco perseguía duramente a la oposición. En cuanto a las características sociales, ambos países vivieron de maneras distintas. El capitalismo vivía un modelo americano basado en la abundancia de productos y el consumo masivo, mientras que el consumismo se promovía el garantismo, en el que el Estado garantizaba productos elementales como vacaciones pagadas, vivienda, pensiones, trabajo, educación o sanidad. Estas dos formas de vida tenían diferentes características. En Estados Unidos provocó grandes dificultades económicas y un elevado porcentaje de la población que tenía acceso al consumo se vio marginado. Por tanto, existió la marginación en la raza negra y la amerindia. Por su parte, en la Unión Soviética tenía tres grandes clases sociales. La política nomenclatura, que controlaba todos los resortes del Estado y es privilegiada económicamente. Una numerosa burocracia afiliada al partido y como una tercera clase social se encontraban los obreros y los agricultores. En cuanto al ejército, ambos grupos tenían un excesivo gasto en el ejército. Por su parte, Estados Unidos tenía superioridad militar y era notable, además de unas posiciones privilegiadas con grandes alianzas militares y organismos internacionales. Por el contrario, la Unión Soviética tenía que hacer el excesivo gasto del ejército que repercutió gravemente en el nivel de vida de los ciudadanos. Esto provocó que en el año 1949 se firme el Tratado del Atlántico Norte y en el año 1955 el famoso Pacto de Varsovia. El capitalismo tuvo diferentes etapas, diferentes fases, diferentes modos de concebir del año 1945 al año 1991 con la disolución de la URSS. Vamos a ver cuáles son algunas fases importantes en cuanto a estas etapas. Menciona que dentro del bloque capitalista se dieron 4. La primera de ellas, el crecimiento económico y social del año 45 al 73, donde existen 3 décadas de crecimiento económico, lo que provocó aumentos salariales, consumo de bienes y consumo de productos y servicios. La segunda es la crisis energética y la globalización del año 73 al año 85, donde China, al ser la segunda potencia económica, se convierte en la fábrica del mundo. La tercera es la financiarización de 1985 al 2008. Se inició con problemas de venta. Al no subir los salarios de los ciudadanos occidentales, no podían comprar como antes. Así que se forma el famoso crédito, un nuevo modelo. China había ahorrado, ya no era solamente un simple país, ahora se había convertido en el gigante industrial. Y la cuarta es el rescate a los bancos, donde se da el hundimiento al sistema. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La subida del paro, la inflación, ciudadanos desempleados pierden su trabajo, pero también pierden viviendas, una crisis económica a nivel mundial y también recortes a nivel social. En paralelo con el bloque comunista, en este se dieron solamente 3 etapas. Sin embargo, ahorita vamos a ver qué sucedió en la actualidad. Estos países partían de un nivel de renta muy bajo. Tenían un nivel de renta con minorías totalmente por debajo de lo solicitado y experimentaban un desarrollo más limitado en cuanto a innovación tecnológica y escasa competitividad. La primera etapa fue la expansión geográfica. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Se simularon clones de la Unión Soviética, un partido único y su economía se basaba totalmente en la industria y la agricultura. En la etapa número 2 se da un proceso de estancamiento y crisis, donde debido a tener que seguir dando prioridad a la industria armamentística, se dejan de lado o se ponen en segundo lugar las necesidades básicas de la población, que eran los alimentos y los bienes de consumo. Y por su parte, en la
etapa número 3, que es la caída y los estados residuales de 1991 a la actualidad, pues bueno, se dan una serie de eventos, uno de ellos el más importante y que está presente en nuestras vidas es la caída del muro de Berlín, la revolución en Europa del Este, la desintegración de la política de la URSS y el 25 de diciembre de 1991 la disolución oficial de la URSS. A partir de 1959 podemos observar en el siguiente mapa cómo se encontraba dividido territorialmente el mundo. En azul oscuro y en azul claro podemos encontrar cuáles eran los países que formaban parte del bloque capitalista, así como las colonias de dicho bloque. En gris eran los aliados del bloque capitalista, mientras que en rojo o en rosa se encontraban los países que formaban parte del bando comunista. Y en verde podemos encontrar, en verde o azul más claro, podemos encontrar los países no alineados. Actualmente existen países con regímenes comunistas con diferentes grados de aplicación en su ortodoxia. Por ejemplo, en Asia seguimos viendo a Corea del Norte, a China, a Vietnam y a Laos, mientras que en América tenemos a Cuba y podríamos también mencionar a Venezuela. Ahora, para la elaboración de nuestra misión, jóvenes, es importante que retomemos algunos aspectos importantes. Dice que nosotros tenemos que investigar en diferentes fuentes de consulta cuáles fueron los antecedentes de la Guerra Fría y la conformación de estos grandes bloques. Recuerda que se te proporcionan algunos links con información que tú puedes consultar. Sin embargo, tú tienes que realizar la búsqueda de manera personal, seleccionar, jerarquizar, discriminar la información para que sea de utilidad. Una vez que tú hayas realizado tu búsqueda de información, tendrás que completar el cuadro que se muestra en el anexo 1 con las 9 características: potencia bloque, países que lo integran, ideología, sistema político predominante, sistema o tipo de economía, sociedad, alianzas militares, intervenciones y apoyo, fases, tanto del bloque occidental como del bloque del este. Una vez que termines tu documento, que lo edites, recuerda cuidar la ortografía y la redacción. También no se trata solamente de copiar información, se trata de que tú realmente busques y completes este cuadro para que podamos observar cuáles eran las diferencias entre cada uno de los bloques. Yo te proporcioné ya algunos de estos elementos, sin embargo faltan algunos otros. Una vez terminado el cuadro, no olvides enviarlo a cada uno de tus docentes por medio del correo institucional, colocando en el apartado de asunto tu nombre completo junto con tu grupo. Por mi parte, sería todo. Agradezco la atención prestada, recordándote que tus maestros estamos aquí para apoyarte. Cualquier duda o comentario, háznoslo saber, así nos ayudas tú y nos ayudamos todos. No olvides tener presente las recomendaciones de salud. Nos vemos en la siguiente cápsula informativa. Deseando mucho éxito y que tengas un gran día. Y recuerda, todos somos IPEF. Muchas gracias.